vamos a hablar de los mecanismos de la regulación de la expresión génica. Términos, estos conceptos, el desarrollo de esta clase se ha venido mencionando, se ha venido acotando durante el desarrollo de prácticamente de todas las clases, ¿no? Porque siempre hemos hablado de la expresión de una proteína y esa proteína se va a la membrana. Hemos hablado de la expresión de una enzima y esa enzima, por ejemplo, se va dentro de dónde? De los lisosomas o dentro de las mitocondrias o dentro del núcleo, ¿no es cierto? No hemos hablado desde las primeras clases, siempre hemos estado mencionando de que nuestro metabolismo depende de lo que hagan las proteínas y las enzimas, ¿correcto? Las patologías que ustedes van a estudiar, que ustedes van a analizar, que ustedes van a controlar, que ustedes van a curar, digamos de una manera tan sencilla, muchas de ellas se deben a mecanismos desordenados de expresión génica. Entonces, inmediatamente hay que recurrir a los fármacos, ¿no? ¿Para qué? Para que los fármacos generen cambios a través de la inhibición, ¿no? O de la activación de un determinado proceso para compensar la homeostasis que nosotros queremos, ¿no? Que nosotros deseamos. Muy bien, entonces, por muchísimos años, este tipo de procedimientos o de actividades eh, han sido cuidadosamente estudiados, ¿correcto? Han sido cuidadosamente estudiados. Donde desde organismos muy básicos como las bacterias hasta organismos eucariotes como nosotros, ¿no es cierto? Ha sido estudiado, comparado, ¿no? Y tratando de entender por qué a veces cuando hay genes completos, correctos, ¿no? Y estos genes completos, miren, esto es lo que les voy a decir, genes completos, correctos, que siempre, de los cuales se espera tener una proteína o una enzima en perfecto estado, a veces no ocurre, ¿no es cierto? A veces no ocurre. ¿Qué ha pasado? Que no se alcanzó a procesar, digamos, de esa manera, una proteína o una enzima correcta. Y eso es lo que más o menos vamos a tratar de explicar el día de hoy. Regulación de la expresión genética, ¿no? Es la clase del día de hoy. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar los diferentes mecanismos que se desarrollan, ¿no? Que se dan para poder regular la expresión de los genes. Nosotros sabemos que nuestro genoma está lleno de genes, ¿no? Lleno de genes, histrones también le llaman, lleno de genes, y también hay espacios vacíos, ¿no es cierto? Entonces, el interés que nosotros tenemos es en ver de que esos genes puedan expresarse, puedan generar moléculas que le puedan dar dinamismo a nuestro metabolismo. Si estos genes no se expresan, prácticamente todo nuestro metabolismo sufriría por algún. Recuerden que nuestro metabolismo está interconectado. ¿Se acuerdan cuando en alguna vez les coloqué una imagen de metabolismo total? Nuestro metabolismo total está interconectado, o sea, el ciclo de Krebs se conecta con el ciclo de la urea, el ciclo de Krebs está conectado con la beta oxidación, etcétera. O sea, todas las rutas metabólicas, doctores, están debidamente conectadas. Entonces, es por ello que nosotros entendemos que si hay una proteína o una enzima que no funciona de manera correcta, inmediatamente se va a alterar el panorama metabólico. En el ADN de cualquier célula existe una determinada cantidad de genes, que es propia de la especie. No sé si aquí puedo colocar algún puntero. Un ratito, déjame ver si es que puedo colocar algún puntero. A ver, más. Grabar, ocultar, compartir sonidos. Pausar, chat, participantes. No me deja poner punteros. A ver, entonces, queremos que usted entienda que todos los organismos vivos
tienen determinadas cantidades de genes, ¿no es cierto? Pero miren, acá va, acá hay un término que es muy importante. No se expresan de manera simultánea durante todo el tiempo. No se expresan de manera simultánea durante todo el tiempo. Ustedes pueden apreciar allí, ahí está el DNA y ahí están cientos o miles de genes que nosotros tenemos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, estos genes no están activos al 100%. Muchos de esos genes están apagados, ¿correcto? Muchos de esos genes están apagados. Apagados porque probablemente el producto de la expresión de ese gen no sea necesario, no sea de necesidad para poder tener de él un producto y que pueda internalizarse dentro de alguna ruta o de algún proceso metabólico. Entonces, no están todos los genes activos, solamente van a estar activos los que se necesitan. Eso quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué, profesor? Por el ahorro energético. O sea, nuestros sistemas metabólicos tienen un controlador de energía muy interesante. No recuerden ustedes que la expresión de un gen, recuerden ustedes que el proceso que conlleva a la activación de un gen no es barato, no es económico, es un proceso caro, es un proceso caro, hablando en términos energéticos, ¿no? O sea, consumen muchísimo ATP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que regular esa expresión de genes. Algunos genes se van a activar de manera instantánea y muy activa, mientras que otros genes van a estar apagados de repente hasta por toda la vida. ¿Correcto? Y que en determinadas condiciones, hay muchos experimentos que están tratando de activar algunos genes. Y por ejemplo, les doy una situación muy clara. La insulina, ¿dónde se produce? Ustedes me van a responder en el páncreas, ¿no es cierto? Correcto. Pero recuerda que tu célula hepática, mira, tu célula hepática también tiene el gen de la insulina o no. ¿Qué dicen? Claro, también lo tiene, pero ¿qué pasa? ¿Cómo está? Está apagado, está apagado, está apagado y nunca se va a activar. Correcto. ¿Por qué? Porque las condiciones de evolución, metabólicas, fisiológicas, han creído por conveniente que el lugar donde se exprese mejor la insulina es el páncreas. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta o no? Entonces miren ese detalle, ¿no? ¿De qué depende de que un gen se exprese o no en un determinado momento? Va a depender de las necesidades de las células, depender de las necesidades metabólicas de las células. También depende de las condiciones del medio ambiente, o sea, del entorno, ¿ya? El entorno, el espacio extracelular determina determina claramente las condiciones para que se desarrollen una determinada expresión génica para una determinada funcionalidad celular. Depende de las señales que reciba, depende de las señales que se va a recibir. Correcto. Depende de las señales que se va a recibir, como por ejemplo las señales que provocan o que propician las hormonas. Las hormonas, como siempre se ha mencionado, no solamente regulan actividades fisiológicas del metabolismo, las hormonas también regulan expresión de genes. Correcto. Por eso son importantes estas hormonas dentro del trabajo nuclear. Y el linaje y la historia epigenética, todo lo que conlleva a los procesos aleatorios, alternos, alrededor de la célula. Entonces, miren, acá ustedes pueden ver abajo una imagen donde ves tu gen apagado que está en aspa, y un gen que está activo, ¿correcto? La regulación de la expresión de los genes está relacionada principalmente por el medio en el cual se van a encontrar. Profe, si estamos en un medio lleno de proteínas, lleno de enzimas, en un medio lleno de aminoácidos
o lleno de carbohidratos, o a bajas temperaturas, o altas temperaturas, van a condicionar, van a condicionar la expresión de algunos genes. Y es el caso de lo que pasa, por ejemplo, en la expresión de la hemoglobina. ¿Te das cuenta? ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en este momento en Huancayo, la expresión de la síntesis de hemoglobina sería muy alta, demasiado alta, demasiado alta. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿qué cosa? Que se compense el nivel de hemoglobina con la cantidad de oxígeno que hay en el medio. En una célula eucarionte pluricelular, la respuesta regulatoria depende a cambios ambientales, depende también de que todas las células que lo conforman provienen de una única célula, ¿correcto? Y esta célula, o cigoto, va a tener que preservar, que contener los genes característicos de la especie. Algunos se activan en todas las células y otros están activos en algunos grupos celulares. Cuando hablamos de la regulación de la expresión génica en procariontes, importante porque recuerden lo que también en algún momento se les dijo, ¿no? Nosotros estamos llegando a una era o algún espacio, un tiempo en donde prácticamente nos estamos quedando sin armas contra las bacterias. Las bacterias cada día que pasan desarrollan mayores capacidades de resistencia. Los niveles de resistencia que están alcanzando las bacterias son extremadamente peligrosos. Son extremadamente peligrosos. Si ustedes recordarán, en los años 80, 90, ¿no? Una persona sufría de tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Esta persona recibía un esquema de tratamiento, llamémosle ahora básico, ¿no? Y esta persona en 3 meses o 4 meses ya estaba recuperada, ya estaba recuperada. Lo único que se seguía era un plan de culminación de su tratamiento y la persona antes de un año estaba totalmente recuperada. Si quisiéramos emplear ese mismo esquema de tratamiento, ¿no? En la actualidad, prácticamente nuestro tratamiento sería un total fracaso. ¿Por qué? Porque ha habido cambios, ¿no es cierto? Ha habido cambios en la regulación génica de estas bacterias, ¿no? Es impresionante el cambio que ha desarrollado. Entonces, por eso es que es importante estudiar la regulación génica en las bacterias, ¿no? Porque en la lista que tenemos hay aproximadamente 12 bacterias que en los próximos años se van a convertir en bacterias letales. Profesor, ¿eso dónde está? Eso no está escrito, pero si ustedes investigan un poquito y analizan el nivel de resistencia que están adquiriendo estas bacterias, esto va a ser muy peligroso, va a ser muy peligroso, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque de repente por ahí alguien me va a decir, ay, yo quiero estudiar la expresión génica en eucariotes, que es lo que más me llama la atención. Empecemos por las procariotes, que también son las más prácticas, las más fáciles. La regulación de la expresión génica en procariontes. A diferencia de los organismos eucariontes, la E. coli, por ejemplo, la E. coli puede sintetizar cada uno de sus aminoácidos a partir de unos pocos elementos como el amoníaco y una fuente que tenga una buena cantidad de carbonos. Ahora, otro detalle, no produce todas las proteínas posibles al mismo tiempo, sino solo cuando ella las precisa y también en cantidades adecuadas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa quiere decir usted, doctor? La respuesta es sencilla, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando tú analizas la estructura
de la E. coli, te vas a dar cuenta que es una estructura simple, pero con un alto nivel de especialización metabólica. Esta E. coli consta de muchas proteínas que le permiten soportar, tolerar ciertas condiciones, ¿no?, adversas para la bacteria. También tiene una gran cantidad de enzimas que le ayudan a desarrollar un metabolismo bacteriano sumamente eficiente, preciso, exacto, minucioso y eficiente, como te vuelvo a recalcar. Entonces, profe, pero ¿eso qué quiere decir? De que esta bacteria requiere de aminoácidos, de proteína, de aminoácidos esenciales, de lípidos esenciales. Pues sí, pero si no los tuviera, esta bacteria los podría crear, los podría sintetizar a conveniencia, a conveniencia. ¿Correcto? Entonces, como hemos mencionado, no se produce todas las proteínas posibles al mismo tiempo. No, no produce sino las hace por etapas, por momentos, por condiciones. Entonces, recuerda tú, por ejemplo, acá tenemos un disacárido. La ruptura de ese disacárido normalmente ayuda, ayuda a conllevar un metabolismo de la glucosa, de la fructosa, de la manosa o cualquier monosacárido de una manera rápida, práctica y eficiente. Para eso nosotros necesitamos producir beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa es una enzima que promueve primero el fraccionamiento y la fácil acondicionamiento de estos monosacáridos dentro del metabolismo eh, bacteriano. Como hemos mencionado, los metabolitos que inhiben la transcripción en un grupo de genes, por ejemplo, el triptófano inhibe la transcripción de las enzimas necesarias para su propia síntesis. A ver, si, imagínense, estamos en un medio de cultivo. A ver, vamos a tener un poquito de imaginación. Estamos viendo una placa de medio de cultivo. Y en esa placa del medio de cultivo hay muchísimo triptófano, ¿correcto? Y dentro de este medio de cultivo enriquecido con triptófano, nosotros colocamos una bacteria. E. coli, pues, volvemos a mencionar E. coli. Colocamos E. coli, correcto. Pregunta, ¿E. coli activará sus mecanismos metabólicos para sintetizar triptófano? ¿Ustedes qué me dicen? La respuesta es obvia. No lo va a hacer, ¿no es cierto? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene triptófano que le está llegando en grandes cantidades por parte del medio en donde se encuentra esta bacteria. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasaría si ese medio tiene cualquier cantidad de azúcares, pero no tiene el aminoácido triptófano? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer esta bacteria? Va a tener que activar su famosísimo operón triptófano, que luego lo vamos a ver. ¿Para qué? Para que sea este sistema operador quien regule la expresión de moléculas que van a coadyuvar a que se forme o que se sintetice el triptófano dentro de la célula, debido a que el entorno no le es favorecido con este aminoácido. ¿Correcto? Continuemos. Por ejemplo, aquí podemos seguir viendo otro detalle, ¿no? Las enzimas cuya concentración aumenta en respuesta a señales ambientales se les denomina enzimas inducibles, ¿correcto? Ojo, hay que saber diferenciar entre lo que es la inducción enzimática de lo que es la activación enzimática. Correcto. La activación enzimática depende de la concentración de sustrato que haya en el medio, mientras que la inducción enzimática es el proceso que nos permite fabricar una cantidad mayor de moléculas, ¿no? De enzima, en una determinada célula.
Las enzimas cuya síntesis se reprime en presencia de sus productos, ojo, cuando un proceso metabólico genera una vasta cantidad de productos, serán estos productos los que repriman, los que bloqueen el proceso desde la transcripción y la traducción. O sea, estos productos reprimen transcripción y reprimen traducción. Como te vuelvo a repetir, toda esta cadena de procesos demanda una gran cantidad de energía. Entonces, pero es obvio, ¿no? Si ya tienes una buena cantidad de producto, ya no es necesario seguir gastando tu energía, activando tu metabolismo en ese producto, ¿correcto? Entonces, a ella se le denomina enzimas reprimibles. La regulación de la síntesis de proteínas podría ocurrir en diversos puntos dentro del proceso del flujo de la información genética. La regulación ocurre principalmente a nivel de la transcripción, como es lo que yo te acabo de mencionar, ¿no? Y tú sabes que inmediatamente después de la transcripción llega la traducción. La regulación ocurre principalmente a nivel de la transcripción. Genes reguladores, proteínas reguladoras. Recuerda, estos genes reguladores tienen consigo al mensajero de por medio, al RNA mensajero de por medio. Y aquí tú puedes ver una imagen, ¿no?, de la transcripción. La regulación de la expresión de los genes establece de la necesidad de controlar la actividad de las enzimas de nuestro metabolismo o de las proteínas en general. Recuerden que hay muchas proteínas reguladoras, estructurales, que favorecen procesos metabólicos en momentos precisos, ideales de la vida de una célula. La regulación de la actividad enzimática celular depende del alosterismo, de la regulación covalente, de las isoenzimas y de la cantidad de enzimas. Recuerden, estimados alumnos, ustedes van a tener un curso de bioquímica en donde van a tocar de una manera muy amplia esta imagen que les estoy presentando, ¿no? Porque tiene que ver con la capacidad funcional que tienen las enzimas, ¿ya? La regulación a nivel de transcripción y de la traducción. Veamos aquí. Esto es importante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que tenemos el DNA como fuente exacta, precisa y de conservación de nuestra información genética, a la cual en determinados segmentos, dependiendo de la importancia y del rol metabólico que puedan tener estos genes, ameriten su transcripción. Esto va a generar la gran cantidad de mensajeros que nosotros tenemos dentro del núcleo de nuestra célula, retirándose hasta el citoplasma en búsqueda de los millones de ribosomas que nosotros tenemos por cada célula, con el único fin de garantizar la producción de proteínas, enzimas, péptidos que nos van a ayudar a desarrollar un metabolismo mejor. Este RNA mensajero, como tú bien sabes, se va a tener que convertir en una proteína. Entonces, aquí aparece la relación genómica-proteómica. Arriba tuve genómica, acá tuve abajo ves proteómica. Correcto. ¿Cómo se enlaza a través de la transcripción y de la traducción? ¿No es cierto? Son fenómenos que me permiten enlazar estos dos procesos y hacer entender mucho mejor la naturaleza de la expresión de los genes basados en una proteína. Lo que antes se conocía como genotipo, fenotipo, hoy lo podemos ver de una manera mucho más precisa. Miren, ve, los genes se expresan con diferente eficiencia y se regulan por distintos mecanismos. Fíjense, ve, en un fragmento de ADN yo voy a encontrar el gen A y el gen B, ¿correcto? El gen A y el gen B, ¿correcto? A nivel de la transcripción, yo puedo regular este proceso, así es.
Yo puedo hacer transcribir el gen A y el gen B. Transcribe el gen A y el gen B. Hay muchas señales que van sobre los genes y que van a estimular el fenómeno de la transcripción. Una vez que ya tengo mi transcrito, dependiendo de esas señales que se han emitido sobre los genes, tú te das cuenta, el gen A tiene un número de transcritos mucho mayor que el gen B. Entonces, es obvio suponer que la necesidad de tener copias de productos de expresión del gen A sean mucho mayores que las del gen B. Y tú ves allí como gen B un solo transcrito. Es un transcrito que me va a permitir tener una moderadísima, una cantidad de proteína en términos basales, mínimos, mientras que la necesidad del producto de la expresión del gen A es obviamente mucho mayor, muchísimo mayor. De esta manera se puede regular la expresión de los genes. Vuelvo a hacer acotación. Gen A o gen B debieron de haber recibido estímulos, doctores, estímulos hormonales, factores, hay muchas proteínas que se aproximan a los genes y estimulan, hacen que se liberen algunas moléculas que están allí deteniendo el paso de la ARN polimerasa, por lo tanto ese transcrito nunca se va a transcribir, ¿cierto? Perdón, ese gen nunca se va a transcribir, nunca va a generar un transcrito. ¿Ya? Interesante esto. Ahora mira, ve, los genes se expresan con diferente eficiencia y se regulan por mecanismos distintos. Y ahora, ¿qué tú estás viendo? Profe, ahora el gen A, que había sido transcrito y producido en grandes cantidades, ahora se está produciendo en menor cantidad, y mientras que el gen B se está produciendo en cantidades impresionantes. La concentración ha aumentado bastante. En bacterias, principalmente de la regulación es a nivel transcripcional. Gen con regulación positiva, gen con regulación negativa. El gen con regulación positiva es un gen que se enciende, que se activa. Por lo tanto, empieza a transcribir o a transcribirse de una manera mucho más rápida. Mientras que el gen con regulación negativa se apaga, no se transcribe o se va a transcribir un tanto menos. Entonces, aquí empezamos a ver, a estudiar cómo es el mecanismo de la regulación. Es muy sencilla. Nosotros hablamos ahora del operón LAC, o también llamado del operón lactosa, ¿correcto? ¿Qué cosa es la lactosa? Un disacárido, ¿no es cierto? Un disacárido conformado por glucosa y galactosa, ¿no es cierto? Dos monosacáridos. Ahí están los dos monosacáridos, glucosa y galactosa, que unidos por un enlace glucosídico generan, tenemos lactosa. Entonces, el operón lactosa es un mecanismo de expresión inducible. El operón triptófano es represible. La lactosa, como tú ya sabes, normalmente en un proceso de digestión normal es hidrolizado por la beta-galactosidasa para generar glucosa y galactosa, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta es, si nosotros, si fueran ustedes unas pequeñas bacterias, unas lindas bacterias, ¿qué es lo que necesitarían para poder empezar a metabolizar la galactosa? Recuerda, te están dando galactosa, no te están dando glucosa. Las bacterias tienen un apego muy grande por la glucosa y por los aminoácidos, pero no te están dando glucosa, pues te pueden estar dando muchos aminoácidos, pero no te están dando glucosa, te están dando lactosa. Entonces, inmediatamente tú tienes que activar el gen de la beta-galactosidasa, ¿no es cierto? Para que se active el producto, o sea, la enzima beta-galactosidasa, y pueda desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa. Y que sean estas glucosas y galactosas ingresantes dentro de la bacteria y puedan empezar a metabolizarse como los monosacáridos ideales que requieren las bacterias. La síntesis de la beta-galactosidasa se induce cuando hay lactosa de por medio.
Correcto, ahí estás, tú estás viendo, ¿no? Adición de lactosa, ¿no? Y ahí arriba tú ves catabolismo de la lactosa, remoción de la lactosa. O sea, ya no hay tanta lactosa, porque obviamente se llega a un pico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso se está consumiendo como glucosa y galactosa. ¿Cómo son los genes? Este es un modelo estándar para poder entender cómo son los genes, dónde están ubicados. Miren, ve, por un lado tú tienes E1, E2, E3, E4, los llamados genes estructurales, ¿correcto? Por otro lado tú tienes el gen operador, por otro lado tienes el gen promotor y por otro lado tú tienes el gen regulador, que es quizás dentro de los tres, regulador, promotor, operador, el regulador es la llave, es el interruptor. A veces ese interruptor se echa a perder y se descontrola, ¿correcto? Aunque otros tienen su postura y dicen, no, aquí el más importante es el promotor y el operador también, ¿no? Le dan la importancia a estos genes, ¿no? Que son sitio de llegada de la RNA polimerasa. Si no hay RNA polimerasa, si no hay RNA polimerasa acoplada a las regiones génicas, pues nunca habrá transcripción, ¿ya? Acá podemos ver P, promotor de genes estructurales, R, regulador, codifica una proteína represora que regula la transcripción de los genes estructurales, y O, operador, secuencia reconocida por la proteína represora que impide la transcripción. El operón es un conjunto de genes localizados contiguamente en el DNA que obedecen las mismas señales de encendido y de apagado. O sea, es un paquete de genes, dentro de cuales nosotros encontramos los genes estructurales y los genes que conducen la transcripción de estos genes estructurales. ¿Correcto? Los operones están formados por genes estructurales en una región de control. Ahí está, mira, el sitio de control, gen regulador, genes estructurales. Ejemplo, acá tú estás viendo el operón lactosa. El operón lactosa basa su funcionamiento en tres genes sumamente importantes: la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. Correcto. Estos tres genes van a producir tres enzimas claves, claves en el control del metabolismo de estos azúcares. ¿Correcto? Acá podemos ver cuando no hay lactosa en el medio, el operón lac está apagado. Claro, o sea, si no hay lactosa es porque probablemente la bacteria esté utilizando otro sistema, ¿no es cierto? Otro sistema para poder alimentarse, otro sistema transcripcional para poder alimentarse. No hay lactosa, o sea, si no hay lactosa, ¿para qué vas a activar el operón lactosa? El operón lactosa, como ya hemos mencionado, se activa, ¿no? Para poder generar enzimas que me conduzcan a transformar a la lactosa. Antes no, correcto. Cuando no hay lactosa, entonces, mira, ve, nosotros vamos a ver que el represor, que el gen represor ha generado una proteína represora y la proteína represora está pegada al sitio operador. Si esta proteína represora está pegada al sitio operador, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a generar? Va a ocurrir de que eh, la ARN polimerasa nunca ingrese a esta región, ¿correcto? Nunca va a ingresar la RNA polimerasa. Por lo tanto, el gen Z y el otro gen no se van a poder producir. Acuérdate que Z es beta-galactosidasa y
permeasa y el otro es el gen de la transacetilasa. ¿Correcto? Esos no se van a producir. ¿Por qué? Porque la ARN polimerasa puede estar dándose 50 vueltas por esta región inductora, pero nunca va a lograr acoplarse. ¿Por qué? Porque esos genes están llenos, están siendo ocupados por pequeñas proteínas. Ahora, cuando hay mucha lactosa en el medio, hay muchísima lactosa en el medio, acá está. La lactosa es el inductor y este se va a unir al represor. Correcto. Entonces, esta proteína represora va a quedar libre y se une al inductor. Correcto. ¿Y eso qué cosa quiere decir? De que este represor nunca se va a generar, nunca se va a unir a la región promotora operadora. Por lo tanto, se va a generar, se va a unir al inductor, dejándome expuesta a la región promotora operadora para ser más preciso, ¿no es cierto? Y va a dejarme expuesta a la región operadora y por lo tanto ahora sí se va a acoplar la RNA polimerasa y va a transcribir la beta galactosilasa, el mensajero de la beta galactosilasa, el mensajero de la permeasa, el mensajero de la transacetilasa para luego generar obviamente las enzimas correspondientes. Operón reprimido es el operón, es el represor unido al sitio operador. Por lo tanto, no hay transcripción de genes. Operón inducido es aquel operón en donde la proteína represora está unida a la inductora, ¿correcto? Y prácticamente han descuidado, a ver si me entienden de esta forma, han descuidado el bloqueo de la región promotora operadora para ser más preciso, como les he dicho, y por lo tanto se va a dar la transcripción de los genes. El operón LAC se activa para poder utilizar la lactosa como fuente de carbono. Ahí estás viendo tú, mira, ¿no? Importante entender que la activación equivale a la transcripción, ¿no es cierto? De estos mensajeros que tú estás observando allí, ¿correcto? ¿No? Entonces, la lactosa está, ahí estás viendo tú, mira, ve, en el medio, ¿qué cosa hay? Hay lactosa, y la lactosa que está ahí de azulito, por eso que quería ver una flecha, no sé, estoy como, ¿cómo se llama? Como organizador, ¿cómo le llaman acá? Creo que estoy como asistente, ¿no? Disculpe, doctor, anfitrión sería. Anfitrión, ¿no me podrían pasar para poder tener un poquito más de dominio con lo que es las señales y las marcas y los lápices? Doctor, sí, pues sí puede poner las cositas. Está en la esquina del PPT, abajito. No, yo no lo veo acá, oye. Ahí deberían salir tres puntitos A ver, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a al ver, vamos a ver, control láser. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner escape, ya lo vi, ya lo vi, ya. Mírenme, ¿lo ven el puntero o no? Sí, doctor. Ya lo vi en el puntero, mira, Pero acá está ¿sí? La lactosa, ¿dónde está? En el medio de cultivo. Y la lactosa se va a unir ¿a quién? A la proteína represora, ¿no es cierto? Se une a la proteína represora, acá están unidos. Profe, pero acá estoy viendo que la proteína represora está aquí, junto con los genes. Es correcto. Si está junto con los genes, está bloqueando la transcripción. Pero basta que aparezca la lactosa, inmediatamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? La lactosa retira a la proteína represora. Acá hay una interacción muy importante entre proteína represor y el inductor. Se llevan muy bien. Entonces, basta que la proteína represora esté presente para que el inductor salga. Me queda libre toda esta región, me queda libre toda esta región, y ahora viene la RNA polimerasa. Y la RNA polimerasa ejecuta la transcripción generando el mensajero que tú ves acá, y luego este mensajero va a producir las tres enzimas importantes para este proceso metabólico. Normalmente hay una expresión baja del operón LAC
lo que permite que haya un poquito de beta-galactosidasa en todas las células. Pero recuerden ustedes, al haber grandes cantidades de lactosa, esta cantidad de enzima resulta insuficiente para poder catabolizar a la lactosa. Es por eso la necesidad de poder producir muchísimo más de estas enzimas. La lactosa es convertida en alolactosa por la beta-galactosidasa y la alolactosa es el inductor del operón lactosa. ¿Correcto? Acá podemos ver, miren, esta que está acá es la RNA polimerasa ejecutando transcripción. Acá está la alolactosa, que es la que genera el, el, eh, el represor, ¿no es cierto? El operón LAC. No, perdón, el operón LAC, acá está, acá está el gen LAC, era el LAC represor, y acá está la alolactosa, que es una forma, ¿no?, de lactosa, la forma modificada de lactosa que nos va a permitir poder generar una inducción, una interacción represor-inductor. Aún en ausencia del represor, la activación del operón LAC requiere de la participación de un activador. El activador CAMP, receptor de proteína, se une a CAMP, que también se llama catabolito activador de la proteína. ¿Qué pasa con este catabolito activador de la proteína? Este activador me va a regular la expresión con base en los niveles de glucosa presentes en el sistema. Y es justo lo que te decía, ¿no es cierto? Es justo lo que te decía hace un ratito, que normalmente vamos a tener cantidades muy pequeñitas de la enzima, pero basta que se genere un cambio en la concentración para que se promueva una mayor cantidad de esta enzima. Y esto es lo que propicia, ¿no? Por eso es que decimos, ¿no? Si los niveles de glucosa son altos, mira lo que pasa, hay poco CAMP. Y si los niveles de glucosa son bajos, hay mucho CAMP cíclico, AMP cíclico. Cuando los niveles de AMP cíclico se incrementan, este se une a la proteína CR. Se genera un complejo proteína CR, AMP cíclico, y esta se une al promotor del operón lactosa y causa un giro en el DNA que facilita la unión de la RNA polimerasa al promotor, provocando su activación de manera inmediata. Acá podemos ver cómo es que se forma este complejo. Si quisiéramos ser mucho más profundos en el análisis de los sistemas que promueven la activación de los genes, nosotros aquí vamos a ver cómo es que se organiza el complejo. Esto que tú estás viendo acá es la RNA polimerasa con todas sus unidades. La RNA polimerasa es un complejo multienzimático importantísimo, interesantísimo, que normalmente busca interactuar con ciertas regiones del DNA que le sean afines a su estructura, a sus dominios. Basta que ello ocurra, inmediatamente la RNA polimerasa, entre comillas lo voy a decir, aterriza sobre el DNA generando la transcripción de una manera continua. Eso es lo que normalmente se quiere, pero recuerden lo que hemos mencionado durante toda la mañana. Los sistemas operadores regulan ese proceso, ¿correcto? Regulan ese proceso. ¿Cómo se regula el operón LAC cuando hay glucosa en el medio? Ah, pues si hay glucosa en el medio, si hay glucosa en el medio, y por allí te dicen que no hay lactosa, hay mucha glucosa, pero no hay lactosa. Entonces, ¿qué es lo que se activará el operón lactosa? Se activará el operón lactosa, se activarán los genes que trabajan para el operón lactosa. La respuesta es no.
¿no es cierto? El operón lactosa estará apagado. El metabolismo de la glucosa será de otra manera. Tendremos, por ejemplo, activas todas las enzimas propias del metabolismo de la glucosa. Estará activa la variante exoquinasa, glucoquinasa, aldolasa, fosfofructoquinasa 1, perdón, fosfofructoquinasa 1, aldolasa, ¿no es cierto? Triosa fosfato isomerasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y vamos, ya te dije 6 enzimas de la glucólisis, creo. ¿Te das cuenta o no? Tú te tienes que aprender las demás. Entonces, esos genes son los que se van a activar dentro de la bacteria y son los que van a regular este proceso. Con conclusión, entonces, no se transcribe el operón lactosa. Podemos decir de que la glucosa está desarrollando una regulación negativa. Regulación del operón lactosa, regulación negativa. Bueno, prácticamente vamos a repetir lo que hemos mencionado anteriormente. Cuando hay glucosa y no hay lactosa, el represor está activo. Acá está el represor. Acá está el represor. El represor está activo. Y si el represor está activo, se va a unir a la región operadora que tú estás viendo acá. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, estos van a estar fuertemente unidos y cuando llegue la RNA polimerasa y trate de instalarse en la región operadora, prácticamente no va a encontrar una región, un dominio complementario de su estructura que le permita poder desarrollar la polimerización del mensajero. ¿Qué le pasa al operón lactosa en presencia de lactosa? Miren, aún cuando exista glucosa. ¿Qué me podrían decir aquí? O sea, esta bacteria en el medio de cultivo tiene glucosa, pero también tiene lactosa. Entonces, aquí empieza un proceso de decisión, un proceso de decisión. Y la decisión me conlleva a que los sistemas génicos elijan a la glucosa por encima de la lactosa. Por lo tanto, debido a la presencia de la lactosa, el represor se inactiva, por lo que el operón se transcribe, aunque el nivel sea muy bajito, o sea, hay un nivel muy bajito, ¿no? Pero de todas maneras, la célula prefiere usar la glucosa a otro azúcar. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay una baja expresión, hay una baja actividad del operón lactosa. ¿Correcto? Hay una bajísima expresión del operón lactosa. Cuando hay lactosa y hay glucosa, los niveles de AMP cíclico son bajos y la síntesis de los mensajeros de producto del operón lactosa son muy poquitos, muy, muy poquitos. ¿Qué le pasa al operón lactosa cuando hay lactosa en el medio y no hay glucosa? Pues aquí ocurrirá una regulación positiva. La transcripción de los genes propios del operón lactosa se incrementarán en gran medida hasta generar todas las enzimas propias de este policistrón. Región positiva, inducción, ¿no es cierto? Volvemos a mencionar, cuando hay lactosa y los niveles de glucosa es baja, lo que encontramos es que los niveles de AMP cíclico son altos. El AMP cíclico se une a la proteína CR que activa la RNA polimerasa y permite esto transcribir al operón lactosa. Por lo tanto, se sintetiza mucho mensajero propio del operón lactosa y generan las enzimas del operón lactosa. ¿Qué le pasa al operón lactosa cuando no hay glucosa ni tampoco glucosa? O sea, no hay glucosa, no hay lactosa. Bueno, si el operón lactosa depende de la lactosa, ¿no es cierto? Si no hay lactosa, el operón lactosa no transcribe, no funciona,
no desarrolla. Aunque los niveles de AMP cíclico puedan ser altos y se requiera de la lactosa como sustituto a la glucosa, no se va a dar porque tampoco hay. Entonces, esto es una regulación negativa. En presencia de glucosa y ausencia de lactosa, obviamente, no la presencia de lactosa y ausencia de glucosa, normalmente se va a desarrollar una regulación de tipo negativo. La regulación positiva, cuando hay lactosa, cuando los niveles de glucosa son bajos y los niveles de AMP cíclico son altos. Represión por catabolito del operón lactosa, la elección del mejor azúcar a metabolizar. Eso también ya lo hemos mencionado, hay altos niveles de glucosa, hay bajos niveles de glucosa, correcto. Entonces, inmediatamente estos van a activar de las rutas que conduzcan a la degradación de la glucosa, ¿no? Entonces, hay glucosa, el operón lactosa prácticamente queda desplazado porque metabolismo más rápido, más práctico, más eficiente que tiene la bacteria es el operón, es el metabolismo de la glucosa. El operón actúa en cis y regula los genes que están ligados a este lado, ¿correcto? Acá tiene que ver, una es la región cis y otra es la región trans. Correcto. Los genes que están en la región cis son los blancos de esta regulación. El gen, el gen actúa en trans. Bueno, en trans la proteína codificada por el gen I actúa reconociendo al operador, por lo que el gen inductor no necesita estar al lado del operador para regularlo. Esta es una secuencia muy estudiada en relación a los genes operadores LAC, ¿no es cierto? Estos son los genes operadores. Sobre estos genes operadores llega el represor, ¿no es cierto? Llega el represor. Más, para que conozcan, miren cómo es una secuencia de genes de genes de la región operadora que se conservan a través del tiempo y que más o menos es constante en muchas especies. Si estudiamos el gen operador, por ejemplo, de una bacteria, miren lo que va a salir. Y de un humano, de una célula eucariota, te va a salir muy, muy parecido. El operón LAC es un ejemplo de operón inducible, es decir, aquel que en presencia de una sustancia específica, llámese lactosa, induce la transcripción de sus genes estructurales por la presencia de la lactosa. El operón LAC también se encuentra bajo control positivo. Cuando en el medio hay glucosa, la bacteria prefiere metabolizar glucosa, ignorando cualquier otro monosacárido. Cuanto menor es la concentración de glucosa en el medio, mayor es la concentración de AMP cíclico. Y este tiene una influencia vital en la activación del operón lactosa, ya que genera cambios en la región operadora y esto posibilita el ingreso de la ARN polimerasa para que pueda desarrollar una transcripción de tipo normal. El AMP cíclico actúa uniéndose a una proteína fijadora denominada CAP o proteína activadora de catabolitos cuando la concentración de este complejo es alta, o sea, hay poca glucosa, este se fija en un sitio específico del promotor LAC, aumentando la afinidad de la región promotora para la RNA polimerasa, lo que va a estimular, bueno, en este caso, lo que pasa es que le deja libre las regiones operadoras para que pueda transcribir. Para que se exprese el operón LAC, debe darse dos condiciones en el medio. Uno, que esté presente la lactosa y dos, la concentración intracelular de glucosa sea muy baja. Ahora vamos a hablar acerca del operón triptófano, ¿correcto? Del operón triptófano. A ver, chicos, ¿están ahí? Profesor. Sí, profesor. ¿No se han dormido? Sí, profesor.
No, todavía, profe. ¿Están entendiendo? Sí, Pero profe. Entonces, esto que estamos viendo, que estamos tratando, son modelos de cómo se regulan los genes. O sea, lo mismo va a pasar con el gen de la insulina, algo también parecido va a darse con el gen de algunas enzimas digestivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, denme un minuto para tomar agua. 2 minutitos para tomar agua. Ya regreso. 2 minutos nada más. Chicos, recién me acabo de comer y no les había dejado el material, ¿no? No, no, no. profesor. No, profe. Madre, me olvidé.
Ya, ahorita se lo mando. Ya le he dicho, que no quiero que mi clase aparezca por otro lado. Bueno, igualito, no lo sabrían explicar. Delegado, ya la tienen. Delegados, ya tienen la clase. Ya lo tienen. ¿Eh? Ya tienen la clase. Disculpen, chicos, ¿eh? Ya está. Compensamos. Muy bien. El operón triptófano, este operón es un operón un poquito más complejo. Y este operón triptófano se va a activar cuando la bacteria requiere formar triptófano, ¿correcto? Entonces, profe, las regiones promotoras, operadoras y todas las regiones reguladoras, este, van a comandar, a ver si me entienden mejor, a estos genes que ustedes están viendo, el gen E, O, C, B, A, ¿correcto? Que son genes que van a generar transcritos, que van a generar enzimas, que me van a ayudar a sintetizar el triptófano. Entonces, el el operón triptófano se va a activar, en este caso, cuando no hay triptófano. ¿Me entienden o no? El operón triptófano se va a activar cuando no hay triptófano. En el caso del operón lactosa, el operón lactosa se activaba cuando había ¿qué cosa? Cuando había lactosa, correcto. Cuando había lactosa, se activaba el operón lactosa. En este caso, el operón triptófano se activa cuando no hay triptófano. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Primero hay que decirles algo, que las bacterias son tan minuciosas estas bacterias, ¿no? Que si les falta triptófano, ellas mismas lo sintetizan. Ellos de al amonio, de moléculas carbonadas, ellos las agarran y con la ayuda de sus enzimas, ellos fabrican sus propios aminoácidos. Ellas tienen esa capacidad de fabricar. Entonces, en el caso no hay triptófano, hay capacidad de sintetizar triptófano, ¿por qué? Porque el triptófano es un aminoácido esencial para ellas. Entonces hay también la necesidad de sintetizarlo para poder echar a andar la fabricación de las proteínas que ellas le convienen. Entonces, 5 enzimas, 5 genes, ¿no? Son los que van a involucrarse. También van a estar bajo el control de un promotor, que tú estás viéndolo acá, ¿no? Y del operador, ¿correcto? Entonces, el RNA represor está inactivo. Chispas no quiere avanzar. ¿Qué pasó? Un rato, chicos, no me deja avanzar. Mm, No me deja avanzar. ¿Se me Sí, Sí, profesor. Sí, Sí, pero profesor. algo le está pasando a mi máquina. Estoy poniendo adelante, atrás. Ya.
El represor se une al triptófano, miren, el represor, el gen represor, la proteína represora, se va a unir al triptófano, mira, ve, se van a unir al triptófano, ¿no? Y este complejo se une al operador reduciendo la transcripción 700 veces aproximadamente, ¿no? Sí, pues ahí está. Sí, sí estamos, sí estamos. Correcto. El represor se une al triptófano y este complejo se une al operador reduciendo la transcripción 700 veces aproximadamente. Esta es la estructura del operón triptófano. Correcto. Esta es la estructura del operón triptófano, ¿no? Acá tenemos los 5 genes estructurales. Acá tú estás viendo la región operadora, la región promotora. Correcto. Acá tú estás viendo el gen regulador. Este está el represor que está inactivo. Correcto. De manera normal, la Escherichia coli está expresando su operón triptófano. En este caso, el represor que está codificado por el gen regulador es inactivo. Pero es inactivo cuando no hay triptófano en el medio. ¿Correcto? Inactivo cuando. Entonces, acá, ¿qué cosa hay? Como no hay triptófano, inmediatamente todo el sistema génico se vierte a sintetizar triptófano, a producir el sistema operador. ¿Qué es lo que hace? Empieza a producir estas enzimas que van a ayudarnos a sintetizar una mayor cantidad de triptófano, ¿correcto? Sin triptófano se activa el proceso. Con triptófano la cosa cambia. ¿Qué ocurre cuando hay triptófano en el medio? Triptófano en el medio. Entonces acá tenemos el inductor, que es el triptófano, que es un correpresor también. Este se une al represor, activando. Ahora el represor se puede ir unir al operador y aquí lo bloquea. ¿Te das cuenta? Entonces, es el triptófano en altas concentraciones el que se encarga de bloquear. ¿Dónde? Acá, con el complejo represor-correpresor, que me va a ayudar a bloquear acá en la región operadora, me ayuda bloqueando y de esta manera ya no hay síntesis de enzimas que van a producir, que van a generar el catabolismo del triptófano. Aquí hay una regulación negativa. Esto podríamos decir que hay una regulación positiva, ¿no? Positiva. Comparación que podamos encontrar entre el operón lactosa y el operón triptófano. El operón lactosa es un operón inducible, se expresa en presencia de lactosa, mientras que el operón triptófano es un operón reprimible, se expresa en ausencia, ¿no? Se expresa en ausencia de triptófano. Claro, cuando no hay triptófano, el operón empieza a funcionar de una manera impresionante. La lactosa es el inductor, el triptófano es el correpresor. Claro, porque el triptófano como correpresor se une al represor y se meten dentro de la región operadora, impidiendo que se genere la transcripción del gen. El represor se sintetiza en forma activa, actúa solo. El represor se sintetiza en forma inactiva y actúa en presencia del correpresor. En el operón LAC, sus enzimas participan en una vía catabólica. En el caso del operón triptófano, sus enzimas participan en una vía anabólica. ¿Por qué la diferencia? Cuando nosotros hablamos del operón lactosa, estamos hablando que el operón lactosa sirve para catabolizar a la lactosa en glucosa y que luego se dé pie a que esta glucosa sea desdoblada, piruvatos, y luego se convierta en
acetaldehído, acetona, que son los productos típicos de las bacterias, ¿no es cierto? Por eso te decimos de que es una ruta catabólica, el operón lactosa. Mientras que el operón triptofano, o te vuelvo a repetir, todas las enzimas que se generan como producto de transcripción del operón triptofano me van a permitir poder armar ¿cómo se llama? Al triptofano a partir de diferentes componentes provenientes del carbono. Entonces, la regulación de la expresión génica a nivel traduccional, la regulación de la expresión génica en eucariotas. Los genes, la expresión de los genes puede ser regulada por varios niveles. Comenzando la clase mencionamos un poquito de ellos, ¿no? A nivel de la transcripción y a nivel de la traducción. Momento y frecuencia de la transcripción, no procesamiento diferencial, el ARN mensajero, transporte, silenciamiento, degradación, y en la traducción de una proteína, actividad, activación e inactivación de ella. La regulación de la expresión génica en eucariotas. El genoma es el mismo en todas las células de un individuo. Entonces, después de haber entendido y comprendido cómo es que se activan, cómo es que se logran bloquear algunos genes, nosotros tenemos que entender que la regulación de los genes nuestros es de una manera muy, pero muy parecida al que desarrollan las bacterias. Si hay sustrato, si hay sustrato para una reacción, inmediatamente podríamos decir de que este sustrato es el que se va a encargar de activar a los genes para que se activen las enzimas que van a desdoblar a este mismo sustrato. ¿Correcto? La regulación de la expresión génica en eucariotas. El genoma es el mismo en todas las células del individuo. Algunos genes se expresan permanentemente en todas las células de nuestro organismo. A eso nosotros le llamamos, a eso nosotros le llamamos expresión constitutiva. Pero hay algunos genes que se expresan en los tejidos en determinados momentos, nada más. Atenuación. ¿No? Pero en este caso, en la atenuación del operón triptófano, creo que esta diapositiva debió de ver. No, continúo. La atenuación del operón triptófano, ¿no? Hay un pequeño codón de stop en una hebra líder y este es el que hace que disminuya un tanto. Se basa en la existencia de secuencias que son específicas en el mensajero policistrónico del operón triptófano, recuerden 5 genes, y se da en la región 5' del mensajero, que al ser traducidas por el ribosoma y dependiendo de la presencia de los RN de transferencia, puede regularse la transcripción. En el operón triptófano hay una región atenuadora en la que 2 codones para triptófano en secuencia están muy juntos, ¿no? Están muy unidos, están muy próximos. Cuando los niveles de triptofano ya son muy altos, o sea, nuestra bacteria produjo demasiado triptofano, inmediatamente el ribosoma traduce rápidamente al RNA mensajero, incluyendo los codones del triptofano, y esto favorece la formación de un tallo asa, que es el que tú estás viendo acá, y aquí está en relación al triptofano, lo que provoca la terminación de la transcripción. De esa manera se deja de producir elementos claves para la síntesis del operón triptofano. De esa manera se va a empezar a atenuar, se va a empezar a atenuar la fabricación de las enzimas propias del operón triptófano, provocando que ya no se sintetice más triptofano dentro de la bacteria. Ahora, cuando los niveles de triptofano son bajos, el ribosoma se detiene en los codones de triptofano, por lo que ya no se forma el tallo cuello asa y la transcripción
obviamente va a continuar. Mecanismo de atenuación. Se basa en la presencia de cuatro secuencias invertidas, repetidas de mensajeros capaces de formar tallos asas que pueden pausar o que pueden modular la traducción y la transcripción del operón triptofano. ¿Correcto? Del operón triptofano. Esto es lo que normalmente nosotros vamos a ver. Se inhibe la transcripción y traducción en el resto del operón. El mecanismo de atenuación, en el mecanismo de atenuación, como hemos mencionado, la transcripción y la traducción del resto del operón se lleva a cabo. Pero acá, ¿qué es lo que observamos? Recuerda que el ribosoma, ¿qué es lo que está generando? Está generando traducción, ¿correcto? Está generando traducción. Un ratito, chicos. Como estoy aquí en mi casa, un ratito, déjenme ver quién está llegando a la puerta. Estoy aquí en mi rancho, aquí en Mala. Y de aquí hasta la puerta está lejos. Déjenme ver quién está tocando a mi puerta. A ver. Ah, ha llegado el chico de las ventanas. Un ratito. Ahorita regreso, chicos. Denme 2 minutitos, por favor, un break, ¿ya? Ya, chicos, ya estoy acá de nuevo.
Como les decía, acá hay un detalle, hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento en o sea, hay una interacción espacial muy especial que se da para que pueda originarse la transcripción, ¿correcto? Entonces, acá vamos a ver que hay mecanismos de atenuación que se basan en la conformación que adoptan estas macromoléculas. Como tú estás viendo, hay chispas. Como estamos mencionando, hay regiones anterior, anterior. Miren, acá decimos que hay regiones ricas, en una determinada secuencia, ¿no? Que me van a permitir estimular una secuencia rica en treoninas. Y eso es lo que me va a conllevar a detener la producción. Por ejemplo, acá, RNA de transferencia ricos en treonina, en triptófano, perdón, en triptófano. Inmediatamente hay detención, ¿no? Es un mecanismo de atenuación. Menos triptófano, menor cantidad de RNA de transferencia de triptófano, el ribosoma se detiene porque el RNA de transferencia que carga triptófano no está. Y al no estar, inmediatamente eh, se aborta, por así decirlo, la producción de las enzimas propias para la síntesis del sistema policistrónico triptofano. Entonces, regulación del operón triptofano, así en resumen, triptofano, represor mensajero, represor, este se une al triptofano y este va sobre la región operadora, por lo tanto, todo queda bloqueado. Eso ocurre cuando hay triptofano. Cuando no hay triptofano, prácticamente todos los genes quedan abiertos o expuestos. Como quedan abiertos o expuestos, inmediatamente ¿quién viene? Viene la RNA polimerasa, ¿correcto? Y esta va a generar los elementos, las enzimas propias del sistema operador, ¿correcto? Entonces también tenemos que evaluar los niveles, ¿no? De triptófano que hay. Si hay bajos niveles de triptófano, pues la, el mecanismo de traslado, de producción, disminuye un poco, ¿no? Mientras que si los niveles de triptófano son bajísimos, pues nuevamente se va a aperturar. La regulación por posición del gen y del operón. Acá nosotros podemos hablar, este es otro tipo de regulación, ¿no? Acá podemos hablar de traducciones eficientes, traducciones menos eficientes, por posición del gen en relación a la región operadora. Hay muchísimas, por ejemplo, mírenme, en este ejemplo que yo les coloco, acá tenemos el gen de iniciación, el codón de iniciación, perdón. El codón de iniciación y aquí también inicia el gen, pues, ¿no? Acá inicia el gen y este es el primer codón de iniciación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si ustedes se dan cuenta, acá ustedes pueden apreciar algunas secuencias, ¿no? De nucleótidos, acá hay secuencias de nucleótidos, y estas secuencias de nucleótidos se relacionan directamente con la activación de este codón de iniciación. Esto pueden hacer que una traducción sea mucho más o muy poco eficiente. A estas regulaciones nosotros le llamamos cine Dalgarno, Cine Dalgarno, todas estas regiones Cine Dalgarno que esta pareja de científicos estudió y encontró que estas secuencias iban modulando la correcta iniciación del código. ¿Correcto? Traducción más eficiente, fíjate, ¿ve? Y traducción menos eficiente, acá cuando hay GAG, AAGG, cuando estas secuencias el DNA están ahí presentes, inmediatamente hacen menos eficiente. La regulación de la expresión génica, todas las células contienen la misma información genética,
pero cada una en un organismo superior realiza funciones diferentes, es decir, expresa los genes diferentes. Por ejemplo, las células del páncreas producen insulina, pero no van a producir la hormona de crecimiento, la cual se produce en la glándula pituitaria, ¿no? A pesar, como ya les he dicho, de que ambos tipos de células contienen exactamente la misma información. Profesor, ¿pero qué es lo que ha ocurrido? Bueno, durante el desarrollo embriogénico nuestro, durante el desarrollo embriogénico nuestro, ha ocurrido ¿qué cosa? De que muchos de nuestros genes se han especializado, muchos de nuestros genes se han especializado, ¿correcto? Y esa especialización ha permitido de que eh, algunos genes se mantengan activos por necesidad de la funcionalidad celular y otros no tanto así. Estos tendrían que ser apagados. La regulación de expresión, el mismo genoma, pero con función distinta. Mira, ve, las fibras musculares y el hepatocito. ¿Cómo es posible que teniendo los mismos patrones génicos no puedan desarrollar las mismas actividades? La expresión de los genes. Regulación precisa y oportuna. ¿Por qué? Porque es necesario en determinadas circunstancias activar los genes y en otras desactivar los genes. Eso me va a permitir que las células puedan responder eficazmente a los entornos cambiantes, que se pueda desarrollar una diferenciación celular y una cooperación intercelular, que pueda desarrollar cambios en la velocidad de la transcripción. Tipos de regulación génica que hemos mencionado, positiva, cuando la expresión de la información genética, o sea, la transcripción, se inicia e incrementa de una manera muy notable, generando luego estos mensajeros, productos que obviamente van a ser proteínas o enzimas que van a regular o que van a desarrollar el metabolismo eficiente y propicio para cada célula que lo necesita, que lo amerita. Mientras que la regulación negativa prácticamente me permite detener, bloquear por un exceso o por una deficiencia de un determinado proceso. Mientras que la regulación doble, llámese regulación negativa positiva o de represión, actúa como regulación positiva, ¿no? En un efecto que inhibe la función del regulador negativo. Tipo de respuesta temporal. Acá se han tratado de explicar, se han estudiado muchas enzimas, muchas proteínas, ¿no? Se han marcado muchas proteínas para ver el nivel de expresión de estas proteínas en determinadas circunstancias, ¿no? En este caso, por ejemplo, la respuesta de tipo A, ¿no? Se caracteriza por un aumento de la tasa de expresión génica que depende de la presencia continua de la señal inductora, ¿no? En procariotas, cambio repentino de la concentración intracelular de un nutriente, en cambio en las eucariotas, cuando hay incremento o disminución de hormonas o cuando hay incremento o disminución de algún tipo de un factor de crecimiento, de desarrollo. La respuesta de tipo B, que tú estás viendo acá, mira, mira, en el caso de la respuesta de tipo A, acá tú estás viendo la señal, fíjate cómo se puede activar la transcripción. Y mire esta transcripción, ve. Pico de transcripción, pico de transcripción. Elevada tasa de expresión génica, pero es demasiado temporal, ¿no? A pesar de que hay señales reguladoras, mira, la transcripción solamente se activó en un pico y luego bajó. Correcto. Fenómeno de respuesta, desensibilización, recuperación, aparición temporal de un producto génico específico. Acá está la recuperación y nuevamente se vuelve a activar. En el caso de la respuesta de tipo C, mira, si tú te das cuenta, si ves la imagen, prácticamente ya no necesitas leer el texto, ¿no? Se observa de que este gen es de extremada necesidad para nuestro metabolismo y basta que se active una señal, inmediatamente la transcripción se va a desarrollar de una manera muy continua. La alteración irreversible hereditaria, desarrollo de la función
desarrollo de la función, diferenciación de un tejido u órgano. Hay un momento en donde nosotros podemos desarrollar este tipo de mecanismos. Correcto. ¿Ya? En la embriogénesis, muchos genes se activan para poder desarrollar procesos muy particulares que conlleven a la formación total del organismo. Aunque el control de la expresión génica puede producirse en múltiples pasos, muchos fenómenos reguladores ocurren en la transcripción. El inicio y la regulación de la transcripción requiere de la colaboración de un grupo de proteínas que en conjunto se conocen como factores de transcripción. También lo hemos mencionado en muchas teorías, estimados alumnos. ¿Eh? ¿Cómo así? Hemos mencionado que durante la transcripción se asocian una serie de proteínas y también les hemos mencionado de que muchas de estas proteínas son hasta la hora desconocidas. No se conocen muchísimos factores de transcripción, pero hay muchísimos otros factores de transcripción que aún están desconocidos, ¿correcto? Los cuales nos interesa conocer porque probablemente uno de ellos tengan algo que ver con la aparición de unas enfermedades de tipo metabólico. Expresión de los genes, la mayoría de los mecanismos que utilizan los seres vivos para regular la expresión de los genes requiere interacciones de la proteína. Numerosos contactos, frecuencias de alrededor de 20 a más, con participación de interacciones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, iónicos entre los aminoácidos y la base con los nucleótidos, dan lugar a la unión específica. Acá hay muchas familias de proteínas específicas reguladoras dentro de los factores de transcripción. Como te dije hace un rato, la interacción de proteínas con las enzimas que promueven la transcripción, llámese RNA polimerasa, y estas interactúen con los genes, interactúen con la doble hélice, o que de repente algunos otros factores interactúen acá, pueden generar cambios o modificaciones en la transcripción. ¿No es cierto? Y al haber cambio en la transcripción, es lógico entender de que va a haber carencia o abundancia de algún tipo de molécula que pueda alterar el metabolismo nuestro. La hélice, vuelta, hélice, hélice, vuelta, hélice, son dominios, prácticamente son dominios estructurales de pequeñas proteínas, que son los factores, las proteínas son factores, factores proteínas, que van a modular o van a generar cambios en la secuencia continua del DNA. Esto puede provocar una mayor o una menor actividad transcripcional. La hélice, la alzohélice también acá hay, ¿no? En la cremallera de leucina, los dedos de zinc, son interacciones que se han encontrado en diferentes dominios del DNA que nos van a permitir poder generar los cambios que nosotros conocemos. Expresión de los genes en eucariotas se regula según los siguientes mecanismos: control genómico, reordenamiento génico, procesamiento de RNA, empalme alternativo del RNA, transporte del RNA del núcleo citoplasma, regulación de la estabilidad del mensajero también. Se mide por la variación de las cantidades y actividades de los productos de los genes generados. Acá podemos ver nosotros cómo es que se puede desarrollar niveles de expresión de genes, a nivel del genoma, a nivel de la transcripción, a nivel del procesamiento del RNA mensajero, a nivel de la traducción y también a niveles de los mecanismos posttraduccionales, ¿correcto? El corte y empalme que hemos visto, inclusive con un video. Acá podemos ver nosotros cómo es que va variando desde la cromatina, los genes activos, transcrito primario del RNA, el RNA mensajero en el núcleo, el RNA mensajero en el citosol, los polipéptidos y las proteínas funcionales. Esto es lo que nosotros hoy conocemos como un gen, una proteína. Es fácil decirlo, pero aquí estoy mostrándote un resumen de todo lo que tiene que pasar, de todo lo que tiene que ocurrir para poder decir un gen, una proteína.
El control genómico es mucho más complejo. Solo una fracción de los genes se llega a expresar en cada una de las diversas clases de células. La expresión se ve afectada por cambios de la organización estructural del genoma, la metilación del DNA, los residuos de desoxicitidina ayudan a silenciar la expresión. La acetilación de las histonas impulsa a la expresión de los genes. La desacetilación, efecto contrario, cuando hay eliminación de residuos de lisina. Las proteínas que afectan la expresión contienen una actividad acetilasa y desacetilasa. La cromatina condensada interviene en las modificaciones covalentes de las histonas, ¿no? Y los ejemplos menos frecuentes son el reordenamiento, que transcribe el gen que se ha creado, eliminado, varias secuencias de DNA que separan la información que es necesaria para la síntesis de cada uno de los productos de la expresión génica. La amplificación de los genes, amplificación selectiva de los genes que codifican la síntesis de un producto génico en las primeras etapas del desarrollo. Otra forma de controlar es el procesamiento del RNA, como hemos mencionado, el famoso corte y empalme alternativo, el splicing, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen como splicing. La unión de diferentes combinaciones de exones para dar lugar a la formación de un mensajero de diferentes proteínas. La edición del mensajero, en algunas células cambian las propiedades codificantes de las moléculas del mensajero recientemente sintetizadas para poder otorgar variabilidad de genes. Transporte del mensajero. Es también importante este proceso. Recuerden que las importinas y las exportinas están aquí. Miren, acá, ¿te acuerdan? Canal poronuclear, complejo poronuclear, ¿no es cierto? A través del complejo poronuclear constantemente están saliendo los RNAs, ¿no? RNA mensajeros. Se dice que estos podrían regular el tráfico de los mensajeros. Aún no hay nada determinado, ¿no? No hay nada determinado. Se dice que hay moléculas señales que reducen el tráfico de mensajeros del núcleo al citoplasma, ¿no es cierto? Es importante entender de que todavía eso está en estudio. No he leído algunos artículos que me indican de que en algunas situaciones, en algunas patologías, se observa que el complejo poronuclear cierra su dimensión, cierra su naturaleza, impidiendo que transcritos de interés para un proceso metabólico en especial se queden o no salgan en la cantidad suficiente hacia el citoplasma. De esa manera, obviamente, este mensajero no se va a convertir en una proteína. Acá hay un texto que dice, ¿no? La exportación de las moléculas procesadas requiere la unión del extremo 5' del mensajero dentro de un RNA heterogéneo nuclear a la proteína de unión a la caperuza y la presencia de determinadas proteínas que componen una señal nuclear de exportación. Las exportinas. Control de la traducción. Las células pueden responder a diversos estímulos, alternando de forma selectiva la síntesis de proteínas. La modificación covalente de diversos factores de traducción alteran la tasa global de síntesis de proteínas y o potencian la traducción del RNA mensajero específico. La traducción de señal y la expresión de los genes. En los organismos multicelulares, la proliferación de células está regulada por una elaborada red de moléculas señalizadoras. Cada tipo de señal puede activar una ruta o de repente, si hay la necesidad,
puede activar varias rutas, ¿correcto? Las rutas de transducción de señal pueden ser convergentes, una sola ruta, o llegar hasta un punto determinado y luego diversificarse. Uy, no quiere pasar. ¿Esa es la final? Chispas. Ah, la regulación de la expresión génica en eucariotas. Acá seguimos viendo la regulación de la expresión génica en eucariotas. Mírenme, si ustedes ven la regulación en la transcripción, fíjense las situaciones que se pueden llevar a cabo cuando queremos regular la transcripción. Interacción de los elementos cis y factores trans. Los elementos cis son los promotores, intensificadores. Intensificadores son pequeñas regiones de DNA que, como su nombre lo indica, aceleran, estimulan, correcto, estimulan la transcripción, correcto, estimulan la transcripción. A eso se les llama regiones enhancer. Y también hay silenciadores. Factores trans, factores de transcripción con dos dominios, unión DNA e inicio de la transcripción. Algunos deben unirse antes a la RNA polimerasa. Dominios de unión del DNA de diferentes clases, eso también ya lo hemos visto, dedos de zinc, hélice, girohélice, cremallera de leucina y los puños de cobre. Además, en la regulación de la transcripción también están involucradas muchas hormonas esteroideas. La remodelación de la cromatina por proteínas y activación génica también es un mecanismo de regulación de la transcripción, así como también la metilación del DNA. El DNA metilado es un DNA que para muchos es considerado como un DNA protegido, correcto, pero para otros es un DNA que también está expuesto a la transcripción rápida, ¿no? Regulación post-transcripcional. Ya hemos mencionado el splicing alternativo y el procesamiento de los RNA pequeños. Acá podemos ver, hay muchos dispositivos que nos permiten medir el procesamiento de la expresión de los genes, ¿no es cierto? Hay equipos que nos permiten medir la capacidad de división, ¿no es cierto? La capacidad de división del DNA o replicación del DNA. Pero también hay dispositivos que están involucrados en la parte proteómica, genómica, metabolómica, que nos permiten evaluar la expresión de genes, ¿no es cierto? Y esto es entendible para poder mm, analizar el patrón de expresión que tienen estos genes a través del tiempo, a través del momento. La regulación de la expresión génica en eucariotas es muy parecida a la bacteriana, pero con un nivel de complejidad mucho mayor, ¿no? También hay interacciones de elementos cis-trans, pero normalmente pueden haber, miren los activadores que pueden apreciarse. Estas activadores son proteínas que se asocian al DNA o a otras proteínas que son los factores. Los represores, estas proteínas se unen a una serie de genes específicos en sitios conocidos como silenciadores, disminuyendo los niveles de transcripción. En el caso de los activadores que había mencionado, ¿no? Estas proteínas se unen a los genes en sitios conocidos como intensificadores y aumentan la tasa de transcripción. Acá tenemos a los coactivadores, estas moléculas adaptadoras, acá están, mírenme, que son proteínas de diferente tamaño. Coadaptadores o coacopladores son algo así como, a ver, esos adaptadores de corriente, ¿no es cierto? Sí, esos adaptadores de corriente. Si tú tienes un cable de 3, pero quieres reducir a 2 para que entre a tu tomacorriente de tu casa, ¿qué necesitas? Necesitas de un adaptador. Estos vendrían a ser estas proteínas, coactivadores. Estas moléculas adaptadoras integran señales de los activadores y quizás también de los represores. Correcto. La secuencia TATA es una secuencia que normalmente está presente
regiones arriba, nucleótidos arriba, desde el punto de inicio de la transcripción, del DNA que se va a generar transcripción. Correcto. Y esta es una región de DNA constante a través de la evolución y que nos ha permitido ser un elemento clave para poder iniciar una buena transcripción. Muchas de las transcripciones en de muchas enzimas de nuestro metabolismo dependen de esta caja. Esta caja también, la caja Tata le llaman. Esta caja o secuencia Tata, le dicen Tata porque es ta, 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 a, t, ta, ta, a, t, ¿me entiendes? Ta, son regiones repetidas de timinas y adeninas. Regiones repetidas de timinas y adeninas. Correcto. También tenemos factores de transcripción basal. Como ya hemos mencionado, son pequeñas proteínas, ¿no? Que no precisamente son adaptadoras. Las proteínas adaptadoras normalmente son de pesos moleculares muy impresionantes, muy impresionantes. Los factores de transcripción son proteínas pequeñitas, son proteínas pequeñitas, ¿no? Y estas proteínas pequeñitas, cumplen un rol fundamental y trascendental, porque son aquellas que rellenan espacios vacíos y generan enlace entre la ARN polimerasa y el ADN a transcribirse. La regulación de la expresión génica en eucariotas, en la transcripción, fíjense ustedes, ¿ves? Esto que tú estás viendo, cada palito que tú estás viendo, corresponde a un nucleótido, correcto, a un nucleótido. Así pueden ser estudiados los nucleótidos. Esto más o menos es para que tú entiendas un patrón de secuenciamiento. Esto es un patrón de secuenciamiento, ¿no? El patrón de secuenciamiento que me permite saber cuáles son los componentes de este gen, ¿no es cierto? Y cuáles son los que podrían involucrarse como patrones o intensificadores. Acá hemos mencionado, eso también ya lo hemos mencionado, ay, se me repitió, regulación de la transcripción, los elementos la interacción de los elementos cis, los factores trans, son factores que normalmente me van a generar cambios en el DNA y que van a favorecer, o de repente también podrían bloquear para conservar, estructurar la estructura del DNA. Acá tú puedes ver, tú miren cómo pueden interactuar. Este es un esquema, ¿ven? Este es el DNA, chicos. Y fíjate cómo las proteínas logran, llamémosle de esa manera, inmiscuirse, ¿no? Para lograr interactuar, ¿no? ¿A interactuar con quién? Con el DNA. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? La interacción que genera el DNA con muchas proteínas es sumamente impresionante. Y muchos de estos factores de los cuales nosotros hablábamos cumplen ese rol de ser bloqueadores de alguna función en especial, ¿no? La transcripción es un proceso sumamente importante. En este caso estamos hablando de las hormonas esteroideas. Muchas hormonas esteroideas se presentan en las regiones en cáncer, provocando qué cosa, que de repente pueda o activarse o bloquearse algún determinado proceso. Cuando hablamos de la regulación de la transcripción, interacción en los elementos cis y los factores trans. Los factores trans, factores de transcripción con dominios de unión al DNA e inicio de la transcripción, eh, permite poder modular. Miren, acá tenemos un gen que está activo y ahora miren, un gen inactivo. Esta hormona se ha acoplado, se ha unido con el receptor y mira dónde está ubicado. Prácticamente se ha generado, en este caso, la activación del gen. Un gen inactivo a un gen activo. Un gen inactivo, fíjate cómo está este gen inactivo, ¿no? Acá está su región enhancer, promotor, acá está el punto de inicio de la transcripción, y fíjate cómo se ha unido la hormona
con esto que tú ves de plomito, es la proteína receptor, el complejo receptor, y fíjate, claro, el complejo receptor, recuerda que la hormona solita no va a llegar acá, sino necesita esta hormona acoplarse a una pequeña proteína receptora. Y fíjate, esta proteína receptora recién se acopla a alguna región estimulante de la transcripción, como la región enhancer, y mira, ve, ahora sí, ya se puede desarrollar la síntesis de los mensajeros. La regulación en la transcripción es quizás una de las etapas más importantes que nosotros podemos valorar o evaluar dentro de los procesos de regulación de la expresión de los genes. El remodelamiento de la cromatina por proteínas y activación génica, código de histonas, cola de histonas, cuyo residuo de lisina puede modificarse mediante la unión de los grupos acetilo y los grupos metilo que están presentes en las histonas, son los que nos van a ayudar. Otra forma de regular la expresión génica, la regulación de la transcripción mediante la metilación. Fíjate, ve, acá tú tienes la citosina. La citosina está dentro del DNA en grandes cantidades, complementándose con quién. ¿Con quién se complementa la citosina? ¿Ah? Con la guanina, ¿no es cierto? Entonces, mira, ve, la citosina, la citosina se puede metilar. La metilación del DNA en las citosinas, y una citosina que puede estar presente en una región reguladora, ¿no es cierto? Puede generar, ¿qué cosa? Una metilcitosina. En ese momento, chicos, podemos nosotros decir que se va a generar cambios en la transcripción, ¿no? ¿Por qué? Porque el marco de lectura patrón de la RNA polimerasa va a coincidir con metilcitosina, no con la citosina. Por lo tanto, se va a detener. Regulación de la expresión génica en eucariotas. Seguimos, ¿no? Acá entonces hablamos, de esto ya hemos hablado, de la regulación post-transcripcional en el procesamiento del alternativo que nosotros podemos obtener, ¿no es cierto? Y acá tú estás viendo el RNA de interferencia, microRNA. Chicos, acá el procesamiento alternativo, fíjense las posibilidades de mensajero que yo puedo tener. Mira, ve, tenía en el mensajero estoy observando el gen B, el gen C, el gen D y el gen de la calcitonina, ¿no es cierto? Pero por splicing alternativo yo puedo seleccionar. Este es el transcrito primario, mira, ve. Y el transcrito primario en su cartilla me dice que tengo 6 genes. ¿Qué necesitas? Solo necesito cuatro genes activos. Entonces se va a activar el gen B, el gen C, el gen D y el gen de la calcitonina. El gen A lo descartamos porque no es necesario para este momento. Y este gen también lo descartamos, el gen CEGRP, lo descartamos, lo descartamos. Pero también puede pasar otro, podemos tener otra opción. Esta fue una primera opción. Pero esta acá hay otra segunda opción. Fíjate, mantenemos el gen B, mantenemos el gen C, mantenemos el gen D y mantenemos ahora el gen CGRP. Correcto. Acá estamos descartando la calcitonina y estamos descartando al gen A, porque no nos interesa. Nuestro metabolismo en este momento no lo requiere. Estamos hablando de regulación de la expresión de los genes. Esta es una forma de poder regular la expresión de los genes. El transcrito primario me ofrece todo, pero yo aquí, regulando, yo puedo regulando mediante el splicing, yo puedo regular qué gen me interesa y qué gen debe de convertirse en una proteína, en una enzima, y qué gen debe ser bloqueado, dependiendo de la elección, debe ser bloqueado porque en este momento de mi metabolismo realmente no lo necesito. Acá podemos ver cómo los microRNAs también desarrollan interferencia, modulación, regulación. Los microRNA. Ustedes bien ya saben, este es el año de los microRNA. En medicina, el premio Nobel de medicina se basa en que la biología molecular ha encontrado
de que los microRNAs están desarrollando un control de la expresión de tus genes, pero de manera particulares, en genes de células oncológicas, en genes de enfermedades neurodegenerativas, en genes de las enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se sabe con mucha precisión el esquema que tienen estos microRNAs y que provocan o que desarrollan una regulación en la expresión de tus genes, cambios de conducta, giros en la expresión de tus genes. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, estos también ayudan a mejorar un procesamiento alternativo, ayudan a desarrollar los mecanismos de interferencia. ¿Qué cosa quiere decir interferir? Bloquear, ¿no es cierto? Bloquear. El bloqueo puede ser bueno si es que el proceso está desarrollado de buena manera y de una manera muy intensa y es momento de generar un corte. Hay que provocar una interferencia para que todo ese proceso quede neutralizado. ¿Está bien? Pero, ¿qué tal si bloqueamos? Ahora viene lo bueno. ¿Qué tal si bloqueamos un proceso interesante? ¿Te das cuenta, no? Porque el microRNA se equivocó, falló. Aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder volver a reactivarlo si es que se puede? ¿No? Entonces, esto da hincapié a que se sigan estudiando los mecanismos por los cuales estos microRNA, mecanismos muy variados, doctores, muy, muy variados, que son los que pueden regular la expresión de los genes, ¿correcto? ¿No? Siempre nosotros tenemos que, profesor, ¿y por qué se da mucho dinero para el estudio de esto? Muchos cánceres, doctores, son activados por microRNA. Correcto, muchos cánceres, ¿no? Son activados, son desarrollados por interferencia en el microRNA. Hace muchos años se detectó una familia pequeña de microRNA que promovía esta situación, o sea, que alteraba algunas vías metabólicas importantes y hacía que la célula dependa de una ruta en especial, ¿no es cierto? Ese mecanismo activaba inmediatamente a la mitosis desmedida. Acá tenemos algunos videitos, doctores, que me gustaría que los revisen y que pueda ser parte de su este, eh, lista de videos que ustedes tienen en su celular. Lo revisan y lo complementan con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Clase muy complicada. He tratado de quitarle lo, 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 lo más complejo que podría haber. Recuerden ustedes de que estos procesos, de que estos procesos son muy complejos, demasiado complejos, ¿no? Al ser demasiado complejos, involucra una gran cantidad de moléculas, ¿no? De elementos que puedan estar allí involucrándose, ¿no? Entonces, eh, he tratado de ser un tanto un poco más general, para que se entienda todo este tan bonito proceso, tan deslumbrante proceso, interesante y que todavía sigue en estudio. En el caso de los microRNAs, como ya les había mencionado, es difícil estudiarlos, doctores, porque los microRNAs están activos en cuestión de segundos nada más. Entonces, si tú quieres estudiar un microRNA de 60 nucleótidos, 30 nucleótidos, tú lo vas a ver formar, pero en la cuestión de segundos desaparece. Y no viste dónde se metió. No viste con qué nucleótidos interactuó. No lograste determinar con qué proteínas se juntó. ¿Te das cuenta, no? Pero sí puede ver el ejemplo, pero sí tú puedes ver el efecto, ¿no? El efecto se está viendo, pero el efecto ya tú ya sabes, ¿no? Es activación o bloqueo, ¿no es cierto? Eso es lo que tú estás viendo, una activación o un bloqueo. Eso lo puedes ver, eso lo puedes palpar, pero
ver el punto de contacto de estas dos estructuras es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque si queremos crear fármacos de última generación, nosotros tenemos que ver dónde es el punto de contacto. ¿Por qué? Porque si conocemos el punto de contacto, nosotros podemos fabricar inhibidores sintéticos, péptidos sintéticos para que sean allí donde se junten, se pongan en contacto y luego se genere el cambio que nosotros esperamos. Y eso es la farmacología molecular.